Un cordial saludo, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre Levítico capítulo 7, versos desde el 15 en adelante. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Y la carne del sacrificio de paz, en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que quede de él lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni se le contará. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Nosotros nos encontramos en esta porción una serie de advertencias sobre las condiciones en las cuales debía ser comido el sacrificio de paz. Recordemos que el sacrificio de paz era un particular tipo de ofrenda que presentaban los israelitas cuando tenían dos motivos. Por el un lado, acción de gracias por algo que Dios había hecho para con ellos. El mejor ejemplo de esto es la Pascua. Es un sacrificio de paz y era dado en gratitud por la liberación de Egipto. Pero había otro tipo de sacrificio de paz, el sacrificio de paz que se hacía como un voto, una promesa con Dios, un compromiso por algo que se estaba esperando de parte de Dios. En ese caso, pues, también se ofrecía un sacrificio de paz. Y estos dos casos del sacrificio de paz implicaban que cuando yo traía el animal delante del altar, parte de ese animal me era devuelto para que yo comiera junto con mis seres queridos. Es lo que vemos en el caso de la Pascua. Por ejemplo, en el caso de Jesús cuando celebra la última cena. Ellos llevaron el sacrificio, llevaron al templo, los discípulos a los cuales Jesús asignó, llevaron al templo el cordero para que fuera sacrificado y luego lo trajeron de vuelta para participar con todos los que estaban presentes en el aposento alto. Y ahí participaron de lo que había quedado del sacrificio, del cordero que había sido sacrificado por la Pascua. Ahora pues, el texto me especifica que hay ciertas condiciones en las cuales no se debe participar de ese animal. Y básicamente era cuando ya se cumplían 3 días de haber sido sacrificado el animal. En ese caso, lo que quedaba de los 2 días anteriores tenía que ser quemado, no debía ser consumido. De igual manera, sucedía que si esa carne que había sido presentada al sacrificio tocaba algo inmundo, no debía ser consumida. También sucedía que si la persona que iba a participar del sacrificio había estado en alguna circunstancia que lo había convertido en una persona inmunda, que básicamente era si había tocado a un animal muerto o si había pasado por algún cementerio, cosas por el estilo. En esas circunstancias, pues la persona no podía participar de ese sacrificio. Todo esto es recomendado al sacerdote para que el sacerdote lo enseñe al pueblo de Dios. Y ahí viene la clave. La responsabilidad no radica tanto en el sacerdote, sino en el pueblo. Los creyentes tenían que ser conscientes de si estaban o no en capacidad de participar de ese sacrificio, de ese holocausto. Hoy en día he escuchado yo en algunos casos de iglesias donde los pastores quieren saber hasta los más mínimos detalles de los creyentes, que dónde fueron a comer, que si se fueron de paseo, que si están vendiendo un terreno, cosas por el estilo. Y si el pastor no lo autoriza, pues entonces ellos no pueden hacerlo. Nada de eso está en la Biblia. Ninguna de esas especificaciones encontramos en el texto bíblico. Pero lo que sí encontramos en este texto que acabamos de leer es la importancia que Dios le da a la responsabilidad de cada creyente. No es cuestión de que el sacerdote decida por los creyentes, no es cuestión de que el pastor tome la decisión por los creyentes. Supe de algún caso en una iglesia donde el pastor decidía quién se casaba con quién, cosa que no podemos encontrar en el texto bíblico. Sin embargo, lo que encontramos en el texto bíblico es que el creyente es responsable de las decisiones que tome, y esas decisiones están delante de Dios. El sacerdote cumple con su responsabilidad en instruir al pueblo y decirle qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer. Pero si la persona, a pesar de eso, quiere hacer las cosas a su manera, eso ya queda entre Dios y esa persona.
En el Nuevo Testamento encontramos un texto donde el apóstol Pablo sanciona con la expulsión de la iglesia a una persona que estaba en pecado. Y a lo mejor esto nos hace pensar que el pastor tiene esa autoridad para poder sancionar a las personas que están en pecado. Pero el texto bíblico me especifica que el pecado cometido por esa persona se había vuelto público. Las personas, no solo de la iglesia, sino de todo el barrio, sabían del pecado de esta persona. Y al ser un pecado público, el apóstol Pablo tiene que aplicar esta medida tan fuerte. Sin embargo, no es algo que veamos constantemente en las acciones que realiza el apóstol Pablo. La verdad es que cada creyente es responsable delante de Dios de lo que hace o deja de hacer. Al final del texto que hemos leído de Levítico se nos dice que si una persona infringe estas normas será cortado del pueblo. Tal vez esto nos haga pensar que esa es una condición que demuestra que el pueblo tenía la responsabilidad de expulsarlo de la congregación, pero no es ese el sentido que se está usando en Levítico. El sentido es que Dios va a castigar a esa persona y había formas en las cuales se consideraba que Dios estaba castigando a esa persona. La una podía ser la infertilidad, otra manera podía ser la muerte de la persona, pero eso quedaba ya entre Dios y esa persona. El pueblo no podía intervenir. Simplemente cada creyente sabía que si en algo había estado fallándole a Dios, Dios podía tomarle a cuentas por lo que estaba haciendo. El sacerdote no tenía responsabilidad. Volvemos y decimos lo primero. La única responsabilidad del sacerdote era enseñarle a la persona cómo debía actuar delante de Dios. Lo demás queda en manos de cada creyente. Así pues, mi hermano, cada cosa que tú hagas, por más escondida y secreta que esté, está delante de los ojos de Dios y tú debes ser consciente de que tendrás que dar cuentas delante de Él. Aprendamos a hacer las cosas no porque nos mire el pastor o algún líder de la iglesia, sino porque sabemos que está bien o porque sabemos que está mal. Sepamos a discernir correctamente lo que es nuestra manera de actuar. Que Dios te bendiga.